¿Crees posible que existan los países socialistas pero que no sean marxistas? Permíteme explicarme. Karl Marx fue uno de los pensadores más influyentes de la historia, ya que estableció las bases del comunismo al ser el autor del manifiesto del Partido Comunista. Sin embargo, también se dedicó a escribir sobre economía. Su obra más famosa es El Capital, donde nos dice que los trabajadores, o como él los llama, proletarios, son explotados por los dueños de los medios de producción, o como él los llama, capitalistas. Ya que, según Marx, el valor de algo viene determinado por la cantidad de trabajo empleado en producirse, lo cual es una afirmación totalmente falsa, ya que a día de hoy vale muchísimo más una camisa autografiada por Kobe Bryant de lo que valía en diciembre de 2019. Y las horas trabajadas para producirla en ningún momento cambiaron. O por poner un ejemplo más obvio, hace poco el barril de petróleo llegó a precios negativos. Independientemente de la cantidad de horas trabajadas por las personas en la industria petrolera, tuvieron que pagar para que se llevaran el petróleo producido. La predicción de Marx era que los países donde el capitalismo estaba más desarrollado era donde iban a hacer una revolución violenta en contra del sistema, lo que traería consigo un estado socialista, y eso sería el paso previo a que tengamos una sociedad comunista. Marx murió en 1883 y no tuvo la oportunidad de ver que todo lo que había planteado caía por su propio peso. Desde el inicio de su revolución socialista en un país pobre como la Rusia del siglo XX hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, que demostró el fracaso monumental del modelo socialista. Sin embargo, 30 años después siguen habiendo países socialistas. Hace un par de videos pasados yo explicaba cómo podrías saber si un país es capitalista gracias al índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Pero el mismo índice también sirve para saber si un país es socialista. Y es que los últimos países del ranking, donde son llamados reprimidos, son en efecto socialistas. ¿Por qué? Porque existe una planificación central de la economía donde el Estado es considerablemente grande o existen muchas barreras al libre comercio. En este punto voy a hacer una aclaración de conceptos citando al profesor Daniel Lahoud, donde dice: socialismo es el intento deliberado de limitar las libertades económicas e impedir los procesos de mercado, es decir, destruir la riqueza y distribuir la miseria. No importa su denominación, puede llamarse socialdemocracia, socialcristianismo, socialismo, fascismo o comunismo. Capitalismo es el único sistema que permite que los procesos de mercado se manifiesten en toda su extensión, lo que procura un ambiente en el que los ciudadanos pueden desarrollar sus mayores potenciales, debido a que eso es lo que facilita el crecimiento económico y su manifestación más contundente, la riqueza. Por ende, todo marxista es un socialista, pero no todo socialista es un marxista. A pesar de que varios países reprimidos se declaran, en efecto, marxistas, como Cuba, Corea del Norte o hasta Venezuela, no todos los países socialistas son marxistas. Un ejemplo de ello es Irán, cuyo gobierno es una teocracia islámica, donde el líder supremo es también un líder religioso. Los marxistas no se llevan muy bien que se diga con la religión, pero eso no impide que el Estado iraní controle gran parte de la economía y sea totalitario. Los iraníes tienen el derecho de poseer propiedades y establecer negocios privados, pero a menudo se necesita el pago de sobornos para obtener licencias comerciales o registrar propiedades. El sistema judicial no es independiente, ya que el líder supremo controla el poder judicial y lo utiliza para silenciar a sus opositores. La corrupción es generalizada. Existen sanciones penales por corrupción, pero el gobierno la usa para atacar a sus opositores políticos. Las inversiones están fuertemente reguladas por el Estado y la inversión extranjera está prohibida en muchos sectores. Los bancos estatales representan la mayor parte de los activos totales del sector bancario y la asignación del crédito está dirigida por funcionarios estatales. Por lo cual, Irán es un país socialista a pesar de no ser marxista. Pero también existen otros intelectuales socialistas que no eran abiertamente marxistas. De nuevo, hago la aclaración de que el socialismo debe asociarse con la represión de los mercados. Uno de ellos es el economista más influyente del siglo pasado, John Maynard Keynes, quien era un matemático inglés que, debido a la influencia de su padre, quien sí era economista, tomó el curso introductorio a la economía de Alfred Marshall. Lo único de economía que estudió Keynes fue este curso de un semestre. Keynes suele ser equivocadamente asociado con el capitalismo
por ser el mainstream que se enseña en las universidades y por haber asesorado al gobierno estadounidense, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en el prólogo de la versión alemana del libro más famoso de Keynes, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, el inglés decía lo siguiente: tengo que confesar que buena parte de este libro está inspirado y pensado fundamentalmente de acuerdo con las condiciones existentes en los países anglosajones. Sin embargo, la teoría de una producción agregada, que es lo que este libro trata de proporcionar, se adapta con mucha más facilidad a las condiciones que se dan en un estado totalitario. De lo que hace la teoría de la producción y de la distribución de una determinada cantidad de bienes bajo criterios de libre competencia y laissez-faire. Por lo cual Keynes basa su obra en que es extremadamente necesario que el Estado intervenga en la economía. Argumenta que aumentos en el gasto público generan aumentos en el consumo y a su vez aumenta la producción. Sin embargo, este análisis está muy mal, no toma en cuenta algo tan simple como una restricción presupuestaria. Es decir, no puedes gastar y gastar infinitamente. Los estados tienen 3 vías de financiamiento. La primera son los impuestos. Si quieres gastar más, una de las vías es aumentar los impuestos. Eso significaría esclavizar cada vez más a la población. Porque, ¿qué es la esclavitud en términos económicos? Un impuesto al 100%. La segunda vía de financiamiento es la deuda, la favorita de Keynes. Lo que es básicamente, no importa que nos endeudemos hoy, mañana eso va a ser problema de otro. Lo que a fin de cuentas son impuestos a las generaciones futuras. Es como que si nuestros padres se endeuden y luego nos pasen la factura a nosotros. Por lo tanto, la hora de pagar las deudas se va postergando y postergando hasta que el país no pueda hacer frente a sus obligaciones y ¡pum! Crisis. La tercera vía es la más peligrosa y perversa de todas: el impuesto inflacionario. Esto significa que el Banco Central emita dinero sin respaldo para poder financiar al gobierno. Y esto consecuentemente hace que el dinero pierda valor, ya que hay una mayor cantidad de dinero en la economía. Y eso genera que todos los precios expresados en esa unidad monetaria aumenten. Es decir, inflación. Por lo tanto, el Banco Central nos quita poder adquisitivo vía inflación. Es como que si nos estuvieran clavando un impuestazo disfrazado a todos. Pero peor aún, un impuesto que no fue legislado. Entonces, ¿por qué Keynes ha sido tan influyente? 2 razones. Su obra es a los políticos lo que Pornhub es a un adolescente. Es la vía para satisfacer sus deseos. Si a un político le dices deja de joder a la gente, que todo va a estar mejor, no es tan atractivo como que le digas que promete todo lo que tú quieras, eres el Mesías, gasta todo lo que quieras, que todo va a estar mejor, ya que una alternativa te genera más votos que la otra. Y la segunda razón es que los estudios matemáticos de Keynes le dieron la capacidad de justificar algebraicamente todas sus falacias, por lo cual la clase política siempre va a escoger contratar al economista keynesiano. Keynesianos como Joseph Stiglitz, que en 2007 se reunió con el presidente Hugo Chávez y elogió a su presidencia, incluso cuando ya habían controles de precios, control cambiario, alta inflación, expropiaciones y un mal ambiente para hacer negocios. De hecho, las sociedades consumistas que vivimos en el día de hoy no son para nada sociedades capitalistas. De hecho, son sociedades keynesianas. Para ponerlo en palabras del profesor Jesús Huerta de Soto, el capital es el valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital, es decir, los medios de producción. Y el único sistema donde se puede hacer eficientemente eso es en el capitalismo. Por eso se llama así, ya que debido al libre mercado es el único que permite el cálculo económico. Sin embargo, la palabra capitalismo se ha prostituido al asociársele con keynesianismo o todo lo que está mal, hasta el punto que la palabra capitalismo se ha corrompido semánticamente y tiene una carga negativa. No obstante, es la más correcta para hablar científicamente del libre mercado. El capitalista ahorra para poder invertir y así aumentar su productividad y la de los demás. Esto no quiere decir que no consuma otro tipo de bienes, pero lo hace mucho menos que en el mundo keynesiano. Este análisis también se puede aplicar a los partidos venezolanos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, que a pesar de no ser abiertamente marxistas, pertenecen a la Internacional Socialista. Dicho esto, es importante señalar que el espectro político de derecha e izquierda es bastante confuso si lo tenemos en términos de conservador y progresista, ya que depende mucho del contexto. Una persona como yo en Arabia Saudita probablemente sea súper progresista de izquierda, pero en Estados Unidos probablemente se me considere como un conservador. Por eso me parece mucho más claro y útil dividir el espectro político entre capitalistas y socialistas, es decir, liberales y totalitarios. De esa manera es mucho más exacta, que de hecho,
puede expresar en términos cuantitativos las posiciones políticas. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Comenta este video si te gustó, compártelo con un amigo tuyo que confunda el keynesianismo con el capitalismo, y recuerda, a los que dicen ni socialismo ni capitalismo, igualdad, mándales señas.